Hola, Gabriel. Toma asiento. Gabriel, me alegra que hayas venido el día de hoy. Te voy a comentar cómo funciona este espacio. Vamos a hablar durante 45 minutos. Este espacio es totalmente confidencial, al menos que ponga en riesgo la seguridad tuya o de alguien más. En este espacio no hay respuestas correctas ni incorrectas. A menos que desees hablar en algún momento, me avisas. ¿Está bien? Sí, está bien. Noto que estás un poco incómodo. Es totalmente normal. Eh, Aquí vamos a seguir poco a poco. No estoy acostumbrada a hablar de esto con nadie. Siento que cada vez que digo algo pueda quedar mal. ¿Sabes que la primera vez que fui a terapia me pasó algo muy parecido? Me daba miedo decir algo y que sonara muy tonto. Pero con el tiempo aprendí lo importante que es, si no es como decirlo, sino atrevérmelo a decirlo. Supongo. Entonces para ti no es fácil hablar de lo que sientes, pero lo estás haciendo y eso habla muy bien de tu valentía. Últimamente siento que no puedo más. Me cuesta ir al colegio, estar en mi casa, hablar. Exploto por todo, la verdad. ¿Recuerdas cuándo ha sido la última vez que te sentiste así? Desde que nació mi hermana, todo gira en torno a ella. Siento que ya ni existo en la casa, ni me saludan. Entonces, desde que llegó tu hermana, ¿sentiste que tu mamá se portaba así contigo? Mi papá no vive con nosotros, la verdad. Es mi mamá la que está ahí. Ella es la que todo el día está con la bebé. Antes hablábamos, pero ahora ya no. Ni me escucha cuando hablo, la verdad. Debe ser muy doloroso para ti que no te ve, como si hubieras perdido tu lugar. Sí, y no sé por qué me molesta tanto. Me siento horrible porque es una simple bebé, no tiene la culpa de nada. Como que a veces la odio, pero me pongo a pensar si es una bebé. No me ha hecho nada. La verdad que nunca le he abrazado y nunca le he cargado, ni una vez. Eso lo que me estás comentando, aunque sea difícil, es muy valioso. No te convierte en una mala persona decir lo que sientes. Lo que estás haciendo es reconocer y eso habla mucho de la honestidad. Yo solo quiero sentirme bien, normal, otra vez. Dormirme tranquilo, sin pensar, no cortarme, no estar enojado todo el tiempo. Quieres descansar, dejar de pelear contigo mismo y puedes expresarlo, que es un gran paso. Eso demuestra que una parte de ti ya no quiere seguir. Por eso vine, porque no sabía dónde más ir. Y llegaste. Lo que te pasa no es raro ni estás solo. A veces cuando llega un nuevo integrante a la familia, como una hermana, todo puede cambiar. Y si además uno de los padres se va, esto podría sentirse como un abandono o una pérdida. Esto tiene un nombre y se llama duelo. No es porque haya una muerte, sino porque se pierde algo importante, como la atención, el vínculo o el espacio personal. No sabía que esto tenía un nombre. Y se puede trabajar. Hay maneras de entender y ordenar todo esto. Por ejemplo, si algún día quieres escribir y no sabes cómo decirlo, puedes venir aquí y lo podemos leer juntos. No necesita que sea perfecto. Supongo que lo podría intentar. Quiero preguntarte algo más si te sientes cómodo. ¿Cómo te sentiste al abandono de tu papá? Bueno, todo empezó cuando mi hermana nació.
Durante el embarazo fue muy complicado, lleno de conflictos. Mi papá ya no dormía en casa y él simplemente se fue, dejó un mensaje y desapareció. ¿Sientes que el nacimiento de tu hermana fue uno de los culpables de que tu papá te haya dejado? Antes de que ella naciera, mi papá y yo éramos muy unidos. Y luego todo cambió repentinamente. No solo perdiste a tu papá, sino que sentiste que todo tu mundo cambió. Y lo peor es que nadie te preguntó cómo te sentías. Nadie me preguntó, nadie mencionó nada. Y después de eso todo cambió. Cuando dijiste, ella llegó y yo desaparecí, ¿crees que fue una decisión de tus padres o crees que es una sensación de cómo se dieron las cosas? Desde que ella apareció es como si todos me ignoraran. Es como si fuese invisible y lo único que yo quería es que alguien me dijese, yo sí te veo. Hablando de muchas pérdidas al mismo tiempo, el lugar en tu familia, la atención de tu mamá, el vínculo con tu papá, y esto te pudo generar enojo, tristeza y mucha culpa. Pero estás aquí para deshacerlo. Este proceso lleva tiempo, pero es posible. Sabes, a mí también me pasó algo parecido cuando era niño, cuando llegó un nuevo integrante a mi familia y no me sentí menos importante. Sentí culpa, enojo y por eso sé lo difícil que es decir lo que me estás diciendo. Siento sentido así y creo que si es que lo dijese en público todos me verían como si fuese un monstruo. Y lo dijiste, y sin embargo lo dijiste. Esto no te hace un monstruo, te hace humano. El primer paso para no cargarlo solo es nombrar el dolor. Y eres valiente aunque no te des cuenta. Bueno, Gabriel, coméntame con quiénes vives actualmente. Actualmente vivo con mi mamá, mi hermana y mi abuela. Ella está enferma, hay alguien que tiene que cuidarla. Entiendo que hay muchas responsabilidades en tu casa. No solamente está la bebé, sino que tu abuela también requiere mucha atención y eso debe ser muy agotador para ti. La verdad sí, a veces siento que si yo desaparezco, ellas ni lo notarían. Lo que me dices es muy fuerte, pero entiendo que viene de un lugar con mucha tristeza. Quiero recordarte que estoy aquí para escucharte y lo que me dices importa y también lo que sientes. Gracias. ¿Y por alguna razón hay alguien fuera de casa con quien te sientas cómodo? Por ejemplo, un familiar, un amigo o quizás un profesor. Sí, yo tenía a mi primo, pero él se mudó. Ahora ya no tengo a nadie. Quizás con el tiempo podamos recuperar ese espacio de confianza con alguien. A veces alguien que te escuche puede hacer gran diferencia. Cuando te sientes enojado o muy triste, ¿hay algo que te pueda ayudar a calmarte? Sí, me gusta escuchar música, a veces también escribo mis cuadernos, pero cuando me estreso, me da vergüenza, lo rompo. Bueno, eso que haces de escribir es muy valioso, porque aunque lo rompas, en ese momento la actividad de simplemente escribir hace que te libere del peso que cargas. Si gustas, también podríamos emplearla aquí. Sí, creo que me gustaría. Bueno, ahora, ¿hay algo que antes hicieras que te sintiera hacer sentir bien? Quizás alguna persona,
un lugar o alguna actividad? Antes me gustaba andar en bicicleta, me sentía libre, pero ya no salgo. ¿Crees que dejaste de hacerlo porque ya no sentías ganas o porque sientes que ya no tenías permiso para disfrutar? Ambas cosas. Tal vez podamos buscar juntos un espacio donde poco a poco recuperemos eso, no por obligación, sino para que vuelvas a ser tú mismo. Si te parece, en la próxima sesión, y si estás de acuerdo, podemos escribir una carta que jamás se va a entregar, quizás para ti, para tu papá o para alguien que tú necesites. Es una forma de expresar lo que sientes. Sí, me parece muy bien. Bueno, Gabriel, se nos ha acabado el tiempo. Hoy hemos hablado sobre temas muy importantes y sé que no fue fácil. Te agradezco mucho por confiar y por hablar incluso cuando fue incómodo. Eso que hiciste es muy valiente. Te recomiendo que hoy, al llegar a casa, te tomes un momento solo para ti. No para resolver nada, sino para pensar en cómo te has sentido en haber hablado todo lo que hemos hablado hoy. Y si es que en la semana sientes la necesidad de dibujar, escribir o guardar algo que no quieres mostrar, hazlo. Eso también es una manera de cuidar lo que hemos avanzado hoy. Gracias. La verdad nunca pensé decir todo esto. Gracias a ti, Gabriel, y gracias por confiar. Nos vemos la próxima semana. Te acompaño en la puerta. Gracias. Sí, antes de comenzar, quiero recordarte que este es un espacio seguro y confidencial para ti, donde te puedes expresar con total libertad sin el miedo de estar juzgado. Todo lo que vamos a conversar tiene un propósito para que puedas comprender cómo te sientes contigo mismo. Y juntos encontraremos la forma para que te puedas sentir mejor contigo mismo y con tu entorno. Gabriel, tu mamá me ha comentado últimamente que has tenido complicaciones en el colegio, pero antes de hablar directamente de eso, me gustaría empezar por ti. ¿Cómo ha sido tu día a día tanto en tu casa como en el colegio? En verdad mal. En el colegio tengo que estar alerta cada cierto tiempo. Me buscan, me provocan y en mi casa siento que ya ni me miran. Gracias por ser tan directo conmigo. Me parece importante entender a qué te refieres. Cuando dices que te buscan o están hablando de burlas o te dicen palabras ofensivas o provocaciones físicas. Exactamente, ¿qué es lo que te hace sentir siempre a la defensiva? Los profesores piensan que yo soy el problema. Incluso a veces cuando mis compañeros hablan, yo les respondo. Prefiero que me teman. Entiendo. Y quiero detenerme un momento en esa frase que dijiste, prefiero que me teman. Esa frase me dice mucho. ¿Por qué crees tú que es mejor que te teman en lugar que te respeten o te escuchen? Porque si soy callado me pisan. Y porque si hablo me ignoran. Y si me molesto, ellos me respetan y se callan. Parece que el enojo se ha convertido en una armadura para ti, para que puedas protegerte, para que los demás no te pasen por encima y te tomen en serio. Sí, desde niño siempre fue así. Si lloraba me decían débil y me repetían muchas veces que los hombres no lloran. Eso debió haber sido muy duro, que desde pequeño te enseñaran a que mostrar tus emociones te hacía menos. Y ahora en la escuela, coméntame, ¿cómo te molestaban exactamente? ¿Qué es lo que hace o hacían que te hacía sentir mal? Se burlaban de mi cara en mi acné. Me decían cara de luna, volcán activo. Y por eso me defiendo. Parece que has vivido de una manera que en cualquier momento puedan atacarte. Como si estuvieras esperando un golpe, pero todavía no llegara. Debe ser muy desgarrante vivir así, siempre alerta. Sí,
Además me dicen que me cuido como niña por echarme cremas. Dicen que soy rarito. ¿Crees que te dicen eso solo por usar cremas? ¿O porque crees que hay algo más? ¿Piensas que para ellos no encajas o, como se dice, debe ser un hombre? Sí, si no me gusta el fútbol o no hablo como ellos, no soy un hombre. Incluso me dicen el afeminado. Debe ser muy doloroso que use justamente con algo que te hace ser auténtico, que seas el blanco para poder atacarte. Y además que se metan con tu identidad, tu forma de ser o lo que te gusta. Sí, me da vergüenza ir al colegio. Siento que todo el tiempo tengo que estar alerta y siento que no soy suficiente para nadie. Y tú, Gabriel, solo intenta ser tú mismo, pero pareciera que eso no está permitido en ese entorno. ¿Te das cuenta que tú no eres el problema? Sino la violencia que hay en quienes no aceptan lo diferente. A veces lo pienso, otras veces lo odio. Me empino al espejo y siento que no aguanto. Siento que si me veo asqueroso al mirarme en el espejo. Por eso reacciono así. Es comprensible que reacciones con rabia, porque estás tratando prácticamente de sobrevivir en un entorno que te agrede. Pero también quiero decirte algo. Nadie, absolutamente nadie, merece hacer sentir menos o hacer sentir asqueroso. Gracias por sus palabras. Ahora siento que no debo cambiar mi forma de ser, sino que tampoco puedo reaccionar de esa forma agresiva. Y ese es un gran paso, Gabriel. El hecho de darte cuenta que es parte de un cambio. Vamos a trabajar juntos para que vayas aprendiendo a expresarte y que esas cosas en muchas formas no te dañen, ni a ti ni a los demás. Y en casa, ¿cómo te estás sintiendo últimamente? Al llegar al colegio, ¿tienes alguien con quien hablar? ¿O también sientes ese silencio? Solo, todos están pendientes de mi hermana. Yo me encierro en mi cuarto y la verdad no quiero hablar con nadie. ¿Y ese sentimiento lo tienes desde que ella nació? Sí, pero empeoró cuando vi que mi mamá la abrazaba todo el tiempo. A mí no me abraza desde hace meses. Siento que hay un dolor muy profundo ahí. Como si al ver a tu mamá abrazando a tu hermana y no a ti. Como si despertara una sensación de abandono. Me hablas también del cierto rechazo hacia tu hermana. Pero puede ser que ese enojo que sientes en realidad sea una forma de dolor que no sabes dónde poner o dónde ubicar. Sí, sé que ella no tiene la culpa, pero es que desde que nació siento como si me hubieran cambiado por ella. Cuando me dijiste la palabra de que me cambiaron por ella, hay que detenernos un momento ahí. ¿Recordarás cuándo fue la primera vez que sentiste eso tan fuerte? ¿Hay alguna imagen, algún modelo donde lo hayan cambiado o lo hayan marcado para ti? Desde que mi mamá estaba embarazada, todo era la bebé, y después de que nació, yo dejé de existir. Puedo imaginar lo duro que para ti fue sentirse desplazado emocionalmente. Es posible que tu corazón lo haya sentido en forma de abandono, pero también es verdad que los bebés requieren o demandan demasiada atención. Eso no quiere decir que tu mamá te haya dejado de querer, pero a veces también las mamás tienen que saber que los niños como tú requieren de atención, con calidez, tiempo. ¿Te gustaría que trabajemos juntos para poder regresar a ese vínculo que tenías con tu mamá y construir uno nuevo con tu hermana? Sí, me gustaría. Gabriel, me gustaría preguntarte algo importante.
¿Tienes algún confidente o alguien fuera de la familia con el que hables ese tipo de cosas? No, el que tenía se fue de mi lado. ¿Y por qué crees que se alejó? ¿Crees que algo pasó entre ustedes? Fue cuando nos hicimos muy cercanos, pasábamos mucho tiempo juntos. Yo podía ser yo mismo y él notó que me gustaba pasar más tiempo de lo que era normal. Yo también me di cuenta de que empezaba a sentir más cosas, pero no dije nada. Y desde ahí todo cambió. Comenzó a ser más frío, me comenzó a ignorar en clases y no me hablaba. Eso que cuentas debe haberte dolido bastante. Te sinceraste con él, fuiste abierto con él y cuando creíste que él lo notó, él simplemente se alejó. ¿Crees que él llegó a entender tus sentimientos y por eso se distanció? Sí, creo que lo entiendo. Por eso se fue, me dejó solo. Pero yo no estoy enojado con él. Lo único que sentí fue vergüenza. Desde ese momento no me he vuelto a acercar a nadie de esa manera. Y es como que si lo que sentí estuviera mal. Ok. Gabriel, lo que sentiste no está mal. Y sentir afecto y una conexión e incluso amor no está para nada mal. E incluso demuestra que puedes tener una conexión real y profunda. Y por supuesto que eso es algo muy valioso. Vamos a seguir trabajando para que puedas superar esto y que puedas dejar de tener miedo. Hoy es un paso muy importante. Hablaste con honestidad y con coraje sobre lo que te afecta y sobre lo que te duele mucho. Es decir, el miedo al abandono, tus temores, el miedo a no encajar y por supuesto tus temores más profundos. Y eso es admirable. Hablarlo con tanta tranquilidad demuestra que tienes capacidad para demostrar lo que sientes. Aunque hoy no lo veas así. En las próximas sesiones vamos a trabajar en herramientas que te ayuden a superar el dolor y a expresarlo, sin que se convierta en enojo y que eso te dañe. También vamos a pensar en herramientas que te hagan recuperar tu lugar en tu familia y que se vuelva la escuela un lugar seguro para ti y por supuesto que también en tu casa. Y quiero contarte algo personal, Gabriel. Yo también en un momento de mi vida también luché por encajar con los demás. Sentí que debía esconderme, de ocultar quién verdaderamente soy, pero eso no me sirvió de mucho. Siempre hay que mostrar el cómo somos y el cómo uno se siente como tal. Y tu sensibilidad y tu forma de pensar y de sentir es muy valioso y algo que no puedes cambiar. Ser distinto no es un error, Gabriel. Es una forma de ser valiente en un mundo que muchas veces no acepta la diferencia. Yo estaré aquí para que puedas superar tus temores y tus miedos. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Fue un gusto Gracias. tenerte aquí. Gracias. Espero verte en las próximas sesiones. Que te acompañe en la puerta. Sí, por favor. Gabriel, me alegro de volver a verte. Antes de comenzar la sesión, quiero recordarte de que este es un espacio seguro para ti, sin prejuicios y sin exigencias. Aquí puedes hablar libremente, sin que te moleste el ritmo, a tu ritmo nada más. ¿Te parece si retornamos la conversación que tuvimos en las sesiones pasadas? Sí, está bien. Gabriel, durante estas sesiones he notado de que algunas veces se te quiebra la voz y que algunas veces te pones tenso. ¿Esto te pasa también fuera de las sesiones? Sí, todo el tiempo.
No me doy cuenta cuando presiono mucho mis dientes o cuando presiono mucho mis manos, solo cuando me hace mucho dolor. A veces cuando reprimimos nuestras emociones, buscamos una forma de callar o expulsarlas, pero algunas veces no lo hacemos de una forma muy saludable. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de callar esto? Sí, yo me corto y no lo hago tan profundo, solo que lo hago solamente porque tengo que respirar. Es como si el dolor físico por un momento hiciera que el dolor emocional, la culpa y la rabia se callaran por unos momentos. Sí, es como si mi cuerpo hablase lo que mi boca no puede decir. Entonces, no lo haces por hacerte daño, sino para aliviar el dolor emocional por unos instantes. Exacto, me da vergüenza, pero es la única forma que puedo estar para estar tranquilo. ¿Cuándo fue la primera vez que lo hiciste? ¿Y cómo te sentiste al hacerlo? Fue cuando discutí con mi mamá. Peleamos y todo empezó cuando yo no quise ayudarla con mi hermana. Y me gritó y me dijo que yo no servía como hermano. Me fui a mi cuarto y me sentí como basura. Lo que viviste fue bastante fuerte. Y esas palabras que dices duelen más que un golpe. Sí. Y como nadie lo ve, pensé que no importaba. Pero estás aquí hoy poniéndole voz a lo que muchos no logran hacer. Y además diciéndolo con una muy buena honestidad. Eso se requiere una enorme valentía. Bueno, gracias. Me da miedo que me juzguen, pero con usted es diferente. Eso es lo más importante ahora. Que sepas que este espacio es para ayudar a cambiar esa forma de calmarte. Una que no te haga daño, te deje marcas y que además te haga sentirte acompañado. Bueno, ahora Gabriel, me comentaste de que te gusta estar solo, encerrado en tu cuarto. ¿Me podrías decir qué sientes exactamente cuando estás solo? Bueno, al principio me daba miedo. Después, no sé, me acostumbré. Poco a poco sentí que era el único lugar en el que podía estar tranquilo y sin tener que explicar nada. Es como si tu cuarto fuera tu lugar seguro, libre de burlas, miradas, exigencias. Exacto. En la escuela no tengo amigos. Los que tenían ya no están. Simplemente ya no me hablan y me ven como si fuera un raro. Incluso me molestan. Nadie me espera. Si es que no voy es como si no existiera. ¿Y en casa? Bueno, en casa solo existo. Si hago algo mal, si dejo algo tirado, mi mamá simplemente me regaña. Simplemente es como si yo no fuese su hijo. Y todo lo que habla es solamente para regañarme. Sientes que ya no tienes lugar. En la escuela te atacan o te ignoran. Y en casa pasas desapercibido, salvo cuando te señalan por algo negativo. Sí, a veces quisiera no estar aquí. No es que me quiera morir, pero tampoco me gustaría desaparecer. Gabriel, me duele mucho escucharte decir eso, porque sé que lo dices desde un lugar de mucha soledad y cansancio. Pero también te veo aquí, hablando, expresándote y buscando alivio. El hecho de que hables es una prueba de que sí importas, y aunque te cuesta verlo. Sí, a veces siento que si no hablo exploto, pero si hablo,
pero si hablo nadie me escucha. Estás aprendiendo a hablar sobre todo eso, incluso cuando te cuesta. Y eso, aunque parezca pequeño, es un acto enorme de fuerza. Aislarte a veces es una manera de protegerte, pero no tienes por qué quedarte solo para siempre. Sí, lo sé, pero por ahora me es muy difícil. Bueno, Gabriel, quería darte un momento para que si hay algo más que quieras hablar o volver a traer, sepas que puedes compartirlo. A veces hay cosas que no salen al principio, pero siguen guardadas ahí adentro. Es que últimamente me han pasado cosas raras. Desde hace un tiempo me pasan cosas con algunos chicos. Pienso que ellos no sé si me gustan, pero eso no me pasa con las chicas. Y eso me asusta. Sientes miedo y confusión, como si eso que estás comenzando a sentir te fuera a costar algo o fuera peligroso. Sí, desde ahí no dejo de pensar que si se entera me va a odiar y eso se va a poner peor. Sobre el sentirte confundido respecto a lo que te atrae y lo que sientes por los chicos, ¿desde cuándo empezaste a notarlo? No sé, tal vez podría ser como hace un año aproximadamente. Al principio eran solo ideas raras, después de ahí empecé a tener sueños. Me asusté porque pensé que algo andaba mal. ¿Y qué fue lo que te hizo pensar de que eso estaba mal? No sé, en mi casa de eso no se habla. Dicen que es algo raro, de gente confundida. Y en el cole es peor, te hacen burlas, te dicen cosas. Entonces empecé a sentir que si yo era así, es algo malo. ¿Y alguna vez te sentiste culpable por pensar o sentir eso? Sí, mucho. A veces después de tener esos sueños me despertaba con vergüenza o trataba de convencerme que no era así, que estaba exagerando conmigo mismo. Como si tuvieras que elegir entre ser fiel a lo que sientes o encajar en un molde que no se parece nada a ti. Estás empezando a cuestionar ese molde y eso es bueno. Cuestionar no es fallar, sino decir la verdad. Ojalá pudiera dejar de sentir culpa. A veces solo quiero sentir sin pensar que hago algo malo. Ese deseo que tienes de sentir paz sin miedo es un muy buen comienzo. Ahora te voy a proponer algo. La próxima vez que sientas que todo te sobrepasa, que estás por actuar impulsivamente o autolesionarte, intenta contar hasta 10. En silencio, en voz baja, despacio. 10 segundos respirando contigo mismo pueden ayudarte a frenar, darte un segundo más para elegir otra cosa. Contar hasta 10 nunca lo había probado, pero podría intentarlo. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de darte una pequeña pausa. A veces eso basta para no hacerte daño y elegir en forma de cuidarte. Gabriel, hoy hablamos muchas cosas que llevabas guardadas desde hace tiempo. El rechazo que sientes en casa, el dolor que te provoca sentirte invisible, la confusión respecto a lo que sientes por otros chicos y también como el aislamiento que sientes. Y la autolesión se han convertido en formas de sobrellevar tanto el malestar, todo lo que muestra que estás atravesando. Es algo muy difícil, pero también estás buscando una solución. Sí, la verdad no pensé que podría hablar de todo eso con usted. Creí que ni siquiera usted pudiera entenderme, pero fue lo contrario. Y es completamente válido. A veces creemos que hablar va a hacernos sentir peor y que no nos entenderán. Pero decir lo que uno lleva adentro también puede traer alivio. Incluso a mí, como psicóloga, me sigue impresionando el impacto que tiene el simplemente poder poner palabras lo que duele. A mí también me alegra saber que tengo a alguien con quien hablar.
sí y que me pueda comprender. Para que este proceso continúe ayudándote, te propongo algo. Que sigamos construyendo juntos un espacio donde puedas reconocer lo que sientes sin miedo ni culpa. En las próximas sesiones podemos trabajar en cómo gestionar el enojo, cómo encontrar otras formas de expresarte sin dañarte y sin lidiar con esas ideas que te pueden asustar. Vamos a tomarlo paso a paso, sin forzarte, pero sin detenernos. Sí, me gustaría eso. Aprender a manejar lo que me pasa sin quedarme solo. Y quiero que sepas algo muy importante. Lo que estás sintiendo respecto a tu identidad no está mal, ni es un error. Es parte de conectarte, no estás confundido, estás creciendo, descubriéndote, y eso tienes que doler. Eso me alivia, aunque aún tenga miedo. Ya no me siento tan perdido en realidad. Y eso es un gran paso. Estoy aquí para acompañarte en este proceso. Lo que estamos empezando hoy va a ayudarte a sentirte más liviano con el tiempo. Gracias por tu confianza, por tu apertura y por haber elegido hablar. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a usted por haberme escuchado. Hola Gabriel, me da mucho gusto verte. Antes de empezar, quiero preguntarte algo importante. ¿Cómo te has sentido hablando en esas sesiones? ¿Has notado algún cambio desde que comenzamos? Sí, la verdad antes me costaba mucho, pero ahora siento que puedo hablar mucho más. A veces siento que me hace bien. En ocasiones me siento más tranquilo, pero en otras ocasiones me enojo o siento culpa. Pero siento que estoy entendiendo un poco más de mí. Qué bueno escuchar eso. Lo que me dices muestra que estás más conectado contigo mismo y también que estás empezando a observar tus emociones y pensamientos de forma más clara. Ese es un gran avance. Te hace hablar y sientes que has empezado a atenderte, aunque haya momentos difíciles. Sí, bueno, la semana pasada le escribí una carta a mi hermana. ¿Y cómo fue esa experiencia de escribirle una carta a tu hermana? Bueno, al principio me costó bastante, pero luego cuando la comencé a escribir salieron las cosas más fáciles. Le escribí que me gustaría tener una mejor relación con ella, llevarme bien, que le extraño. ¡Wow! Eso que hiciste es muy valiente. Estás expresando tus sentimientos de forma muy clara y honesta. Aunque no se lo entregues todavía, escríbelo, ya que es una forma de sanar. Te costó comenzar, pero lograste decir muchas cosas importantes, incluso que lo extrañas. ¿Y cómo te sentiste después de escribirla? Me sentí más liviana. Esa sensación de alivio te muestra que cuando expresamos lo que sentimos, en lugar de guardarlo o estallar, nos liberamos. Y eso ayuda muchísimo a la relación con los demás y también con uno mismo. Dime, ¿cómo has estado manejando tus emociones esta semana? Especialmente cuando te enojas o te sientes incómodo con los demás. A veces me cuesta, pero luego recordé lo de respirar antes de actuar. Lo hice cuando me molesté con un compañero y no le grité. Me fui al baño y respiré.
tal cual me enseñaste. Eso es excelente. Esa decisión que tomaste te ayudó a no reaccionar con agresividad. Y eso es una forma de cuidar tu espacio y también a los demás. Elegiste alejarte un momento para calmarte y eso te ayudó a no actuar desde la rabia. Vamos a practicarlo juntos. Ahora, ¿sí? Inhala 4 segundos y aguanta. Exhala. ¿Notas alguna diferencia en tu cuerpo o mente después de hacerlo? Sí, me siento más tranquilo. Exacto. Esa es la sensación que queremos lograr, cuando te sientas invadido por tus emociones fuertes. Cuando más practiques, más natural te va a salir. Ahora quiero tocar un tema que hablamos antes, lo que sientes respecto a tu orientación sexual. Me consta que a veces te sientes culpable. ¿Cómo ha sido esta semana en relación a eso? Sí, todavía siento como si no estuviera bien, como si estuviera haciendo algo malo. Entiendo que esa es la culpa que aparece. Y no estás solo en eso. Muchos pasan por ese proceso. Pero quiero que sepas algo muy claro. Tu orientación no es una culpa, ni es algo que tengas que cambiar. Es parte de ti. Y mereces sentirte en paz con eso. Repetir una frase. Tengo derecho a ser quien soy sin sentir culpa. Mi valor no depende de a quien amo, sino de cómo vivo y me trato a mí mismo. ¿La podríamos decir juntos? Okay. Tengo derecho a ser quien soy A ser quien soy, sin sentir culpa. sin sentir culpa. Mi valor no depende de quien amo, Mi valor no depende de quien amo, sino de cómo vivo y me trato a mí mismo. sino de cómo vivo y me trato a mí mismo. Practicar esta afirmación te va a ayudar a fortalecer tu autoestima. Y hablando de eso, ¿cómo crees que está yendo tu autoestima actualmente? Creo que ha mejorado bastante. Creo que al menos ya no me odio tanto como antes. Ese es un gran paso. Gabriel, no odiarte ya es un cambio muy importante. Ese es un gran paso, Gabriel. No odiarte ya es un paso muy importante. Estamos caminando hacia aceptarte y quererte tal como eres. Y eso es parte esencial del proceso. Bueno, Gabriel, a lo largo de estas sesiones has dado pasos muy importantes. Has aprendido a nombrar lo que sientes, a identificar tus emociones y a buscar formas nuevas de afrontarlas. Por eso creo que es un buen momento para hacer una pausa en el trabajo semanal. Te propongo que nos veamos dentro de un mes para una sesión de seguimiento, para revisar cómo te has sentido en este tiempo. Y si en el camino surge algo que necesites hablar antes, sabes que puedes contar conmigo. Este espacio sigue siendo tuyo. Sí, está bien. Me agradaría bastante. Hola Gabriel, qué gusto volver a verte. ¿Cómo te has sentido estas semanas? Al principio fue raro, como vacío, pero después empecé a sentir que podía manejar algunas cosas solo. Me sorprendí. Me alegra escucharte. Cuéntame, ¿hubo algún cambio particular que notaste diferente en ti? Creo que lo que más cambió fue en mi casa. He estado hablando más con mi mamá. Al principio solo eran unas cosas pequeñas, pero poco a poco empezamos a conversar sin que terminar en gritos. A veces, incluso, me preguntaba cómo estoy. Y con mi hermana
Ahora ahora juego con ella mucho más rato, todos los días. Antes la evitaba, pero ahora me gusta pasar tiempo con ella. Qué importante lo que me estás compartiendo. Esa conexión de tu hermana y tú son los puentes que uno hace. Y con el de tu mamá muestran que estás abriendo espacio para lo que te afectó. Incluso en medio de lo difícil. ¿Cómo te sentiste al notar esos cambios, Gabriel? Al principio me costaba confiar. Pensaba que no iba a durar. Pero no sé, me siento más tranquilo. No estoy esperando todo el tiempo que me griten. Ya no me encierro tanto. Eso habla de tu capacidad para sostener vínculos y también de cómo estás psicológicamente y posicionado en tu casa. Y cómo has estado con tus emociones. ¿Hubo momentos difíciles? Claro, me he sentido triste algunas veces, pero ahora hago otra cosa. Me acuerdo de lo que me dijo, de contar hasta 10, lo uso mucho. A veces solo cambiar, escribo o simplemente respiro. No me he cortado desde hace semanas. Eso es nuevo. Eso es muy valioso, Gabriel. Has podido canalizar emociones intensas de manera más cuidadosa contigo. ¿Cómo te sentiste al darte cuenta de que podías hacerlo? Qué gran paso, Gabriel. Reconocerlo con claridad y sin culpa es una muestra enorme de aceptación. ¿Cómo es vivir eso hoy, comparado como hace a un mes? Mejor, ya no siento que tenga que esconderme de mí mismo. No le he contado a nadie, pero ahora lo tengo claro. Me gustan los chicos y eso ya no me hace sentir culpa. Antes sentía que era algo malo. Ahora sé que no. Es parte de mí y no tengo por qué pedir perdón por eso. Qué manera tan poderosa de escribirlo. En cuanto a lo que hablamos sobre tu sexualidad, ¿cómo te has sentido contigo mismo en ese aspecto? Es más liviano. Todavía me sigo cuidando. No se le he dicho a nadie, ni a mi mamá, ni a nadie del cole. Pero por dentro de mí siento que ya no me escondo. Y eso me hace sentir más libre. Y eso es un avance fundamental. Haber ganado confianza en ti mismo, en tu valor, en tus vínculos y en tu identidad es un fruto de trabajo que hiciste con mucha valentía. Pero sí me gustaría contárselo a mi mamá más adelante. Quizás cuando nuestra relación mejore al 100% pueda hablarle con total libertad del tema. Me parece muy bien. Todo es a tu ritmo. Por mi parte me alegra mucho ver esos cambios. No significa que todo esté resuelto, pero si hoy tienes herramientas que antes no tenías, podemos dejar abiertas futuras sesiones. Si en algún momento necesitas retomarlas, pero hoy quiero que te lleves esto. Has recorrido un cambio difícil y lo hiciste con honestidad y fuerza. Esto no se borra, eso se queda contigo. Gracias. Me ayudó mucho hablar con usted. Ahora sé que si me caigo, me puedo también volver a levantar. Exactamente. Y si en algún momento sientes que necesitas apoyo, sabes que puedes venir a este espacio. Yo también agradezco por tu confianza. Me alegra haber caminado este tramo contigo. Gracias a usted. Me hizo muy bien hablar. Gracias por estar.